El título dice que vamos a fabricar un triciclo. Pero te prometo que no es un triciclo como el que esperas. Digamos que vamos a jugar 3 en raya. Tal vez eso te dé una pista, pero probablemente no. Me quedé callado para que disfrutaras el ASRM y la hermosa imagen visual. Y sí, ya va a salir alguien en los comentarios diciendo, eso es una redundancia, imagen visual. Habla con tu profesor de literatura de confianza. Gracias. Volvamos al proyecto, que es lo que nos interesa. Un triciclo, que por definición requiere tener 3 ruedas. O ser una lavadora con 3 ciclos. Si a ti también te atormenta eso, ¿no? Delicado, sintético, seco. Volvamos a lo simple. Desarmar y volver a armar una bicicleta completamente. Y te confieso que modificar cuadros es lo que más me divierte. Mira esta belleza. Carne de gallina. Los pelos como escarpias. Así diría el tío Pepe. Hay gente que pregunta en los comentarios, ¿puedes decirnos detalles sobre la herramienta? Por ejemplo, ¿qué disco estás utilizando en este caso con el esmeril o esmeriladora? Y bueno, claro, lo puedo decir en detalle, mi disco favorito, 9.0 Live de 2005 de Slipknot. Volvamos al proyecto. Te dije antes, la pista, ¿no? 3 en raya, 3 en línea. Porque así se van a ver al final. Lo siento, si tienes problemas de equilibrio con la bicicleta, esta no te va a ayudar. Muy probablemente, en este caso, será inevitable que surja The Question, la pregunta. ¿Pero por qué? Cuando la veas al final, quizá no entiendas el uso, pero es que, como hemos dicho múltiples veces en este canal, Life's a journey, not a destination. Es decir, que hay que disfrutar y aprender a lo largo del camino. No siempre el resultado final tiene que ser súper, ultra, mega útil, la invención de la rueda, sino que procesos de aprendizaje y descubrimiento e inclusive errores en el camino. ¡Oh, qué belleza! ¡Qué bonito! Procesos de aprendizaje e incluso de errores en el camino te ayudan a perfeccionar, descubrir, inventar técnicas para aplicar a otros proyectos que sean para tu satisfacción cerebral 100% utilitarios. Cerebro izquierdo, sonríe feliz. Ahora disfruta el collage. Probablemente ya lo has intuido cuando viste aquellas 3 ruedas alineadas en línea en raya, ¿recuerdas? Y dijiste, pero es que el marco que tenemos no acepta 3 ruedas. Exacto. Calma, Padawan, estamos en proceso. Y aprovecho también para recordar otro principio fundamental de este canal. Si en algún momento abandonas un proyecto a mitad de camino, generalmente terminas igual con algo hermosamente artístico. ¿Qué tal? Puedes ponerlo en tu casa, en tu sala, en tu recibidor, en tu salón. ¿O no? Imprimación, que técnicamente es un proceso para preparar para pintar posteriormente. En este caso va a quedar blanco blancuzco. Pero imprimación también es un chiste interno entre quienes hemos practicado ese arte. No sé si explicar, no sé. Solo daré una pista. Tiene que ver con aquello de que cierto tipo de carne también se come y alimenta. Pero mejor que no engorde. Imprimación, ¿no? Ok, si no, te quiero, eres mejor persona que yo. Vuelta al proyecto porque ya lo viste. 3 ruedas alineadas. Y claro, ya surgió The Question, la pregunta, ¿por qué? Porque The nunca rechaza un reto. Challenge accepted. ¿Te recuerda algo eso? ¿No? No. ¿Una serie? ¿Cómo conocí a tu madre? How I Met Your Mother. Bien, proyecto completo y muchas cosas se aclararán ahora. ¿Viste cómo fue agregada la rueda y dónde están los pedales? Fíjate. Y aquí me voy con mis 3 ruedas paseando por el Parque Barnes en Miami. Que sí, claro que es. Te lo he dicho muchas veces, The nunca miente. Nunca rechaza un reto. Y nunca miente.
¿Era el triciclo que esperabas o no?